cuando una negada se vuelve a negar. No. De hecho, si recordamos el teorema que nos indica es que una proposición es equivalente a otra cuando los valores de verdad de las dos son iguales. ¿Cierto, verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, P es equivalente a la negación de P. O dicho de otra manera, P es equivalente a la doble negación de P. P, entonces Q es equivalente a la negación de P conjunción con Q, ¿cierto? P si solamente Q es equivalente a P, entonces Q, y a Q, entonces P. Y finalmente, la negación de P y Q es equivalente a la negación de P, ¿sí? O la negación, perdón, y la negación de Q. O sea, la negación de P o Q es equivalente a la negación de P y la negación de Q. Esto es justamente lo que tenemos en la proposición número 7. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado construyendo un poquito en la sesión pasada? Pues hemos estado hablando, de hecho, de la lógica proposicional. Y la lógica proposicional es un campo muy importante de la computación, porque en base a ella se fundamentan muchas de las ideas computacionales. Muchas de las ideas computacionales se basan en esta noción justamente de la lógica, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a considerar esta idea de la lógica para decir que nosotros podemos entonces hablar un poco más de este campo de conocimiento. Y para poder hablar de este campo de conocimiento, podríamos hablar de una equivalencia que es muy interesante, que es justamente la idea de que nosotros podemos escribir esta lógica proposicional, estas proposiciones compuestas y simples con conectivos lógicos, también desde un punto de vista estructural que llamamos una álgebra booleana, ¿sí? O particularmente una álgebra. Entonces, nosotros podemos decir que el conjunto de valores de verdad, si recordamos, este conjunto que está formado por lo falso, lo que es verdad, verdadero, lo podemos escribir como el conjunto que tiene 0 y tiene 1. Perdón. Ahí está. Lo podemos escribir como el conjunto 0 y 1 y definir dos operaciones lógicas mediante las siguientes tablas. Estas tablas, de hecho, ya las conocemos un poco, pero si recordamos un poco de estas tablas, nos estamos refiriendo esencialmente a estas tablas. Fíjense, por una parte tenemos la operación, que en este caso podríamos llamarle la
conjunción. Y la conjunción con 0 y con 1. La conjunción con 0 y con 1. Y entonces fíjense qué interesante. Conjunción de 0 y 0 es 0. Conjunción de 0 y 1 es 0. Conjunción de 1 y 0 es 0. Conjunción de 1 y 1 es 1. La primera tabla es la tabla de la conjunción. Y así como definimos esta, podemos definir la disyunción. O sea, sentar ahora. Y lo que va a cambiar es lo que tenemos acá. La disyunción. Recordemos que es verdadera con que alguno de los dos sea verdadero. Entonces 0 y 0, 0. 0 y 1 es 1. 1 y 0 es 1. Y 1 y 1 es 1. Ahí está. Entonces, estas dos operaciones, perdón, estas dos operaciones de conjunción y disyunción se llaman operaciones booleanas en B. ¿Quién es B? Recordemos que esto es igual a el 0 y al 1. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a definir como una operación booleana. Una operación booleana. ¿Sí? Este es un caso bastante interesante. El nombre booleano proviene de el creador del álgebra booleana o de un álgebra que hoy en día tiene su nombre y que se llama justamente George Boole. ¿Sí? George Boole fue la persona que se dio cuenta sobre estas operaciones, sobre estas relaciones, y de ahí justamente deriva su... Estas operaciones booleanas son muy importantes porque permiten definir operaciones, nos permiten definir relaciones entre conjuntos y particularmente nos permiten construir unos conjuntos que son sumamente importantes para la inteligencia artificial y que comúnmente llamamos retículos.
Perdón, ¿hasta aquí vamos bien, Marbelí, Antonio? ¿Alguna duda? O sea que la conjunción y la disyunción son las operaciones booleanas. Así es, son la base de las operaciones booleanas. Son la base de las operaciones booleanas. De hecho, por las equivalencias que vimos, por las equivalencias que tenemos en la proposición, por ejemplo, la proposición 5 nos dice que la conjunción, perdón, que la disyunción es útil para reescribir el condicional. La proposición 6 nos dice, de hecho, que todo bicondicional se puede escribir como condicionales. La proposición 7 nos dice que la negación de una disyunción es la negación de cada una de sus conjunciones y viceversa. ¿Esto por qué es tan importante? Esto es tan importante porque de hecho nosotros podríamos llevar esta idea a una noción máxima, a una noción interesante, para poder decir que las fórmulas lógicas en general se pueden escribir como combinaciones de conjunciones y de disyunciones. ¿Sí? Así lo podríamos decir nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta este punto? ¿Alguna duda? No, ¿No? ¿No hay dudas? Ok. De hecho, esto lo podemos agregar. Es decir, podríamos decir que toda proposición compuesta se puede escribir como combinaciones de conjunciones y disyunciones. Toda proposición compuesta se puede escribir como combinaciones de disyunciones y conjunciones. ¿Sí? Es decir, si P, una forma, a veces también decimos fórmula compuesta, y se cumple. Se cumple ese P al que estamos haciendo referencia, se puede escribir un momento, por favor. Como el conjunto de las disyunciones. A ver, ¿puedo escribirlo de otra manera, por favor? Desde 1 hasta n, de todas las intersecciones de Pi. O
También podemos decir que P puede escribir como el conjunto de todas las conjunciones desde 1 de las uniones de P. Ahí está. Obsérvenlo, por favor. AP se llama prenexa. Fórmula prenexa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Escribiendo a esa proposición P solamente en términos de conjunciones o de disyunciones. Por ejemplo, alguien podría decir, a ver, hacer este como un ejercicio, ejercicio 8. Escribir A, vamos a poner ahí una fórmula, P, entonces Q, entonces P, como fórmula prenexa. Ahí está. ¿Qué tendríamos que hacer para escribir a P, entonces Q, entonces P como una fórmula prenexa? Pues lo que tendríamos que hacer esencialmente es utilizar una de las proposiciones que ya tenemos de equivalencia. ¿Cuál nos conviene usar? ¿La 7, la 6 o la 5 o la 4? Marbelí, ¿cuál crees que nos convenga usar? ¿La 4? Parece ser que nos conviene más la 5, porque fíjate que la 5 lo que hace es transformar a P entonces Q en la negación de P o Q. O es decir, está escribiendo a P entonces Q, a la flecha la está transformando en una disyunción. Vamos a ver si podemos hacer esto. Veamos. P entonces Q es equivalente a ¿quién? Pues es equivalente de inicio a que escribamos, fíjense, sabemos que P entonces Q es equivalente a la negación de P o Q. Pero imaginemos que P es P entonces Q. Ese es el antecedente. Y P es el consecuente. Entonces, ¿qué tendríamos? Que esto es equivalente a la negación de P entonces Q. O P. Fíjense que estamos usando la misma regla, la regla número 5, considerando que P fuese P, entonces Q, sustituyéndolo, y después P fuera Q. Ahora, si volvemos a aplicar la misma regla,
Pero con la primera parte, donde dice P, entonces Q, ¿qué tendríamos? Que esto es igual a la negación. ¿De quién? De P, entonces Q. Pero sabemos que P, entonces Q es la negación de P. O Q. O P. Qué interesante. Miren qué bonito. ¿Eso es equivalente a quién? Pues podemos utilizar la última regla que tenemos, donde aplicamos la negación a un término, como aparece ahí. Es decir, la negación de P o Q o P. Bueno, si aplicamos esta negación que aparece en la primera parte del término, ¿qué es lo que tenemos? Pues que esto es igual a la negación de la negación de P intersección, perdón, conjunción, con la negación de Q. Disyunción con P. Ahí está. Un último paso. Antonio, la negación de Q, perdón, la negación de P, ¿quién es? P. Exacto, es P. Disyunción con la negación de Q. Conjunción con P. Ahí está. Ahí está la equivalencia. Entonces, P, entonces Q, entonces P se escribe como fórmula prenexa, es decir, solamente con conjunciones y solamente con disyunciones, como P, conjunción, la negación de Q, disyunción P. Entonces, observemos que eso permite observar cómo este último enunciado que escribimos se cumple para las fórmulas de la lógica proposicional. ¿Ok? A ver, hagamos un ejercicio más. El ejercicio 9. Escribir A Q y T. Entonces, no Q. Entonces, escribirá a Q, conjunción T, entonces negación de Q, como fórmula prenexa. A ver, adelante, por favor. Hagamos este ejercicio allá en casa y escribamos a estos términos como su fórmula prenexa. Adelante, por favor. Adelante, por favor.
Bien, ustedes me indican, por favor, cuando ya han terminado, si son tan amables. Estamos atentos.
Muy bien, Marbelí, Antonio, ¿cómo están? ¿Pudimos resolverlo? ¿Lo hacemos juntos? ¿Les parece bien? Sí, Ok, entonces fíjense, tenemos Q conjunción con T, que implica la negación de Q. ¿Esto a qué es equivalente? Pues esto es equivalente si aplicamos los conocimientos que ya tenemos. Recuerden que P, entonces Q, es equivalente a no P o Q. Entonces, si aplicamos esto, fíjense lo que tenemos. Es no Q y T o no Q. No sé si ahí se ve bien, Marbelí. Y fíjense, Marbelí, si aplicamos la negación que está fuera de Q y T, ¿qué tenemos entonces? Que esto es igual a no Q o no T. O no Q. Y ahí está. Logramos nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Escribir esta proposición en su forma prenexa, es decir, escribirla únicamente con conjunciones y con disyunciones. Ese es el objetivo. ¿Ok? Hagamos un último ejercicio. Perdón, antes les pregunto si esta parte se entendió. ¿Sí? Sí. yo tengo una duda. Ajá, claro que sí. Adelante, Antonio. Después del primer signo equivalente, ¿cuál proposición usamos? Aquí, para pasar Sí, de esta a esta, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Sí es sí, correcto? Imagínate que tenemos esta fórmula, Antonio. Tenemos que triángulo implica triángulo invertido. Bueno, pues esta fórmula lo que nos dice, imagínate que esto es una sustitución, ¿sí? Que eso es equivalente a no triángulo o triángulo invertido. Ahí está. Bueno, imagínate que usas esa fórmula, pero para valores específicos. Imagínate que triángulo, ¿quién sería? Triángulo sería igual a ¿quién? A Q y T, en nuestro problema. Y que triángulo invertido, ¿quién tendría que ser? La negación de Q. Entonces, ahí está un poquito más claro. Y la fórmula que nos dice triángulo implica triángulo invertido es equivalente a la negación de triángulo o triángulo invertido. Pero si tú usas esa ley haciendo que triángulo sea Q y T y triángulo invertido sea la negación de Q, lo que obtienes es que Q y T, entonces negación de Q, es equivalente a la negación de Q o la negación de T o la negación de Q. Tal vez ahí ya se aclaró un poquito más. Ojalá que lo hayamos logrado, Antonio. sí.
A ver, practiquemos un poquito más. Escribamos. Escribe A. Esta ecuación. Z. Si solamente W. De hecho, podemos ponerle en la W una negación. Z, si solamente W. En su forma prenexa. En su forma prenexa. Ahí está. Una proposición directa. Z, si solamente la negación de W en su forma prenexa. Adelante, por favor. Vamos a dar un tiempecito para que ustedes puedan practicar allá con toda calma, por favor. Una disculpa, al parecer en la imagen aparece, se cubrió, ¿verdad? Ahí va. Adelante, por favor.
¿Ya está? Tal vez podamos revisar un poquito juntos. A ver si están de acuerdo, Antonio y Marbelí. Vamos a tomar otra regla, vamos a recordemos. Si recordamos, hay varias reglas interesantes. Por ejemplo, la primera regla del bicondicional. Triangulito, sí, solamente sí. Triángulo inverso es equivalente a que el triángulo implique triángulo inverso y que triángulo inverso implique triángulo. ¿Sí está de acuerdo, Marbelí? Sí. Entonces, fíjense, qué interesante. Con esta regla que acabamos de comentar, hacemos que triángulo sea ¿quién? ¿Quién debe ser triángulo, Antonio? Z, por ejemplo. Y entonces, triángulo inverso, ¿quién tendría que ser, Marbelí? ¿La negación de quién? ¿El triángulo? No, de W. ¿Cierto? Entonces, fíjense, vamos a aplicar la regla, esta regla que acabamos de expresar. ¿Qué nos dice? Z, si solamente la negación de W es igual a ¿quién? Pues por un lado, a que Z implica la negación de W, pero también por otro lado, y que la negación de W implica Z. Ahí está. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿eso es equivalente a quién? Para esto, yo le voy a pedir a Antonio que recuerde algo, lo que acabamos de ver. De hecho, les comparto a los dos. Triángulo implica, triángulo inverso es equivalente a la negación de triángulo o la negación de triángulo inverso. Perdón, o triángulo inverso. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Vamos a aplicar esta regla para Z, entonces la negación de W, y para la negación de W, entonces Z. Voy a tenerme aquí un poquito para dejar que ustedes piensen un poquito, que ustedes lo intenten. Me gustaría que lo intentaran todos. A ver, damos ahí 2 minutos. Nos falta completar. Casi acabamos ya. A ver, si sustituimos, ¿qué tenemos? Que eso es equivalente a, ¿qué sería? La negación de Z. Estamos aplicando la regla que mencionamos. O
En este caso, directamente, la negación de W. Con la negación de W. O Z. Último paso, eso es a qué es equivalente. La primera parte queda igualita, ¿no? La negación de Z o la negación de W y negación de W es W o Z. Ahí está la equivalencia. Esa es la fórmula prenexa. Es decir, que hablar de Z si solamente la negación de W es equivalente a hablar de la negación de Z o la negación de W y W o Z. Un resultado muy bonito, porque nos habla entonces de que finalmente podemos reescribir cualquier proposición lógica por su fórmula prenexa. Por su fórmula prenexa. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Preguntas, el momento de las preguntas. Antonio Marbelí. Yo tengo una pregunta. ¿Ya está? Perdón, parece ser que nos escribieron en el chat. Si hay un problema en el audio. Antonio, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Claro que sí. Sí, tengo una duda, profe. Ajá. Eh, Aquí, ¿cómo sabemos cuándo es la última donde vamos a dejar de aplicar las fórmulas? ¿Hasta qué punto? Las fórmulas las aplicamos justamente hasta el punto, lo comentó, en el que ya no hay ningún otro operador lógico que no sea más de que conjunciones y disyunciones. En ese momento hemos acabado. ¿Sí? Entonces, solo hasta que lleguen a las conjunciones y disyunciones. Así es. Sí, es hasta que llegamos a ese momento.
¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, Marbelí, No, ¿no? ¿Se entiende bien entonces? Muy bien, entonces vamos a continuar, esperando que este ejercicio haya sido interesante. ¿Quieren que hagamos uno más o ya pasamos a lo siguiente? Como ustedes me indiquen. eh, pues yo preferiría uno más. ¿Perdón? Yo preferiría hacer un ejercicio más. Claro, perfecto. Estamos en tiempo para esto, entonces podemos seguir practicando un poco. Escribamos el ejercicio 11. Yo sé que posiblemente esto sea nuevo, ¿verdad? Es un poquito más extraño, pero es interesante. Porque les adelanto, esta lógica que estamos estudiando nos ayuda a explicar cómo funcionan los circuitos electrónicos. Muy bien. Vamos a escribir. Ahora vamos a escribir una proposición muy interesante. Vamos a llamarle pi. Entonces, no doble i, no omega. Entonces, tau. Ahí está. Vamos a escribir, ahora tenemos tres proposiciones. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, escribe a pi, entonces no omega, entonces tau, en su forma anexa. Muy bien, hagamos este ejercicio para cerrar la sesión del día de hoy.
Muy bien. ¿Qué les parece si revisamos este cálculo? Vamos a hacerlo un poquito más directo, aprovechando de que ya tenemos varios conocimientos en ello. A ver, entonces tenemos pi, entonces la negación de omega, entonces phi. Entonces tau, perdón. Bueno, esto es equivalente a ¿quién? Observemos que tenemos una implicación y luego otra implicación. Entonces, la primera implicación podemos tomarla como acá. Triángulo, entonces, triángulo inverso. ¿Esto qué significa? Que esto debe ser igual a la negación. ¿Quién? Perdón. Hoy hice algo. Es acá. Esto debe ser igual a ¿quién? A la negación de y entonces la negación de omega. O tau. Ahora, eso es equivalente. Si observamos, este es un ejercicio muy semejante a uno que ya hicimos. Esto es equivalente a ¿quién? A volver a aplicar la misma regla, pero solamente para lo que está entre paréntesis. Y se la aplicamos, ¿qué sucedería? Que esto es igual a la negación, ahí queda igual, de lo que está en el paréntesis. Pero en el paréntesis, ¿qué tenemos? Pi, entonces, negación de omega, y esto va a ser ¿qué? La negación de pi. O omega. O tau. Y esto es equivalente a ¿quién? La negación de la negación de pi, ¿quién es? ¿Lo podemos hacer directo? Ese es pi. Como regla de los signos. Después, la negación de una conjunción es una disyunción. La negación de omega es finalmente la negación de omega. Disyunción con tau. Y ahí está, miren, qué bonito. De una manera más rápida podemos escribir su forma prenexa. Bueno, Marbelín, ¿qué opina usted? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este ejercicio? No, ninguna. Muy bien. Empieza esto a estar interesante. Espero que les esté gustando, tanto como a mí. Antonio, ¿sí le ha gustado hasta este punto? Sí, Sí, es nuevo esto, ¿verdad? ¿O ya lo había estudiado antes? pues el- hasta cierto punto la lógica más o menos, pero no de esta forma. Ok, muy bien. Bueno, pues espero que lo estén disfrutando y me gustaría entonces, como ya no empezamos, ¿no? Sigue retículos, me gustaría entonces dejar un ejercicio. Recordemos que en este formato de diplomado sí hay evaluación, ¿sí? Entonces, les encargaré mucho que este ejercicio, en la siguiente sesión, ya lo tengamos resuelto. ¿Sí? Entonces, escribe la forma preanexa de las siguientes fórmulas. Y realiza
tabla de valor, ¿verdad?, para su comprobación. Interesante esta parte. Es decir, estamos pidiendo aquí dos cosas. Por una parte, calcular la forma prenexa de la fórmula, pero después, ya que terminemos la forma prenexa, que hagamos la tabla de verdad. ¿Para qué creen que sería esta tabla de verdad? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Para qué se imaginan que sería esto? ¿Marvelí? Para su comprobación. Exactamente. Para comprobar que el resultado fue correcto. ¿Cómo sabemos que el resultado es correcto, Antonio? Si el resultado de la tabla coincide con el resultado en su forma prenexa. Exactamente, brillante. Exacto, muy bien. Eso es. Para saber que es correcto, los dos resultados deben de coincidir. Muy bien. Bueno, solamente voy a dejar estas dos para que ustedes practiquen. Ahí está. X, entonces A, entonces no A. Y H, y no A, entonces H. ¿Ok? Practiquemos, dejamos este ejercicio completo. Calcular la forma prenexa, por un lado, y por otro lado, desde luego, vamos a dejar ahí poder identificar su tabla de verdad. Pues yo les agradezco muchísimo su trabajo. Deseo que pasen un bonito fin de semana y nos vemos el sábado en el curso de cálculo diferencial e integral. Muchísimas gracias y muy buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, buenas Gracias, noches. buena noche. Que descansen. Hasta luego.